Bienvenidos nuevamente al auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Seguimos en nuestra jornada federal de educación. Estamos con Gala y Gerardo de CIPEC y de la Fundación Guggenheim. La idea es hablar con Gala Díaz y Gerardo de la Paulera, los voy a presentar más formalmente. La idea es hablar sobre los proyectos que tienen dos organizaciones, sobre la educación, cómo intervienen, cómo piensan, cómo participan en el debate y cómo llevan experiencias adelante. De hecho, la charla se llama así, Oportunidades y Experiencias para Fortalecer la Educación. Gala, Gerardo, a Gerardo le dicen Jerry y me pidió que le diga Jerry. Yo te voy a decir Gerardo, me sale así, pero bueno, por ahí en el medio de la charla te digo Jerry. Gala y Gerardo, muchas gracias a los dos por acompañarnos, por venir una vez más. Debe ser la segunda o la tercera vez que ya estamos año a año hablando, y eso también está bueno porque podemos ver la película de cómo se dan las situaciones en la educación. Gracias a los dos. Arranquemos por Gala. Una de las cosas que ustedes han hecho, han logrado desde CIPEC fue intervenir en la educación directa y plenamente con una hora extra en la educación primaria. ¿Cómo pudieron evaluar este proyecto que ya en la mayoría de las provincias se está llevando adelante? Algunas más cerca en el tiempo, otras con más desarrollo. Pero ¿cómo lo vieron y cómo lo quieren incentivar? ¿Cómo lo van a seguir? Bueno, el tema de extender las jornadas educativas es una prioridad histórica de CIPEC. En su momento lo trabajamos en primaria, desde hace ya un tiempo estamos impulsando que eso también suceda en la secundaria. Creemos que es importante que eso ocurra de una manera inteligente también, poder exprimir al máximo ese tiempo que están los chicos en las instituciones educativas para poder fijar aprendizajes. Hoy en Argentina tenemos, creo que, una crisis educativa que responde tanto a la terminalidad, sobre todo en el secundario, como a los aprendizajes. Hoy en Argentina solamente 13% de los chicos terminan con la edad esperada y los aprendizajes básicos, y eso, extender las jornadas puede ayudar mucho también a repensar qué sucede al interior de los distintos niveles, en particular de la primaria y de la secundaria, que hoy hay una baja percepción en particular de los chicos, de las chicas, acerca del valor que eso tiene. Cuando en realidad vamos al mercado de trabajo, ese valor se vuelve muy objetivo, porque quienes terminan el secundario con iguales condiciones a otra persona que no la terminó, ganan 37% más. Entonces hay un reconocimiento del mercado de trabajo de lo que representa el título de secundario, pero eso no es percibido por los chicos. El principal causal del mal llamado abandono, del alejamiento de los chicos del secundario, es justamente el bajo valor percibido que se tiene al secundario como una herramienta para generar un proyecto de vida. Entonces creemos que hay que haya más horas y que esas horas estén utilizadas mejor, junto con otras iniciativas que ayuden a prevenir que los chicos se alejen del secundario, como los sistemas de alerta temprana en las que estamos trabajando en varias provincias. Creemos que son iniciativas que pueden ser muy interesantes para que lo que sucede en el sistema educativo, en todo el trayecto educativo y todos los niveles, sea realmente útil para la vida de los chicos, para generar un proyecto de vida que pueda ser virtuoso. Gracias. Gerardo, te pregunto a vos, sí, algo en relación con lo que acaba de decir Gala, es el índice de deserción que se da en la escuela. Sí. Ustedes lo trabajan, pero también fomentando la relación, la identificación que un estudiante puede tener con la escuela, por ejemplo, con el Domo o con Fenomenautas. Sí, déjame, a ver, básicamente esto se llama oportunidades y experiencias, ¿correcto? Entonces, bueno, un poco como lo que explicó Gala, nuestras instituciones, ¿qué hacen? Tratan de detectar, obviamente, necesidades que son muy, muy fuertes, como lo que acaba de decir Gala. Nosotros hacemos lo mismo, pero básicamente el enfoque de la Fundación Guggenheim es de hacer al principio lo que se llama microintervenciones. Es decir, como acabas de hablar del domo cósmico, es decir, no es que estamos inventando la pólvora, se prueba científicamente, Gala habló de eso, de la tasa de retorno en términos salariales de la persona que termina el secundario. Ahora, el problema es que la educación es de integración vertical. Empieza cuando el bebé nace,
esos años de primera infancia son fundamentales, está probado científicamente que son fundamentales, por eso se han instalado en algunos lugares los espacios, ¿no?, de primera infancia. Luego, bueno, vos tenés un premio Nobel de Economía que abandonó prácticamente sus tareas de microeconomía para dedicarse a la primera infancia, que es James Heckman, en donde el tipo calcula la tasa de retorno social, un poco lo que hablaba Gala, por ejemplo, la primera infancia, y le da que por año esa tasa de retorno social es, bueno, lo voy a decir, por ahí es del 5,5%. Es una tasa de retorno más alta, le va a parecer un poco brutal a la gente, pero mucho más alta que la tasa de retorno promedio de Wall Street. ¿Qué quiere decir? Que la banca de inversión real de un país es la educación, no es la banca de inversión que uno conoce, ¿no? Entonces, y a medida que vas avanzando, a ver, la primaria sigue siendo con una tasa de retorno muy importante, pero como dice Gala, vos ya vas incorporando qué tipo, básicamente, de impulsos, qué tipo de la autoestima de los que estuvieron básicamente en primera infancia. Vos agarrás a ellos, tenés que tener esta calidad en educación primaria, y luego, con respecto a la calidad de educación primaria, de parte de factores sociales que mencionó Gala, entrás a la secundaria, ¿correcto? Y la tasa de retorno social, aunque parezca recalcitrante, es mucho más alta en la primera infancia, primaria y secundaria, que en la universidad. ¿Pero por qué? Porque el universitario se apropia más privadamente de esa tasa de retorno, ¿se entiende? O sea, el que se recibe de abogado no es todo tasa de retorno social. Obviamente el que hace otra carrera más dedicada a un bien público es pura tasa de retorno social. Entonces lo que dice Gala es muy importante. Yo creo que hay que ligar estas intervenciones de tipo científicas con evidencia empírica. O sea, yo creo que el Estado, primero, se piensa mucho la educación de manera analógica, como si no hubiese tampoco una incorporación de tecnología a la educación. Si hay algo, y acá te digo, si quieres, si hay algo en el mundo que ha caído en su precio relativo, es la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología es un medium, no es básicamente lo que va a reemplazar al maestro o la maestra, digamos, pero ahí tiene que haber una mejora en el capital humano. Entonces, ¿por qué no utilizar la tecnología? Porque, a ver, si es más barata, es mucho más barata que pensar, ¿viste?, la construcción de escuelas y todo esto como se pensaba en el pasado. Eso es lo que nosotros pensamos en la Fundación Bungibón. Pensamos en prototipos que luego sean escalables y que sean de muy bajo costo para las provincias de implementar. Así que si querés ahí te dejo, sí. Podemos hablar con Gala, ¿viste? Te hago dos preguntas a partir de eso. Lo primero que me llama mucho la atención es que discutís la educación desde el lado de la economía, cuando en general la discusión en la Argentina siempre es educación versus economía. Bueno. Y la segunda es preguntarte si esa inversión que se da cuando decís, bueno, se puede trabajar con tecnología, ¿dónde está el costo? ¿En el análisis posterior de la tecnología? Mira, a ver, te lo digo rápido. En una entrevista que me hicieron en La Nación, en Ideas, yo dije que si yo, tuviese en la función pública, dije que tendría que haber un Ministerio de Economía y Educación. ¿Por qué? Entonces, obviamente me insultaron los economistas y los educadores, pero digamos, ¿pero por qué justamente? Como estás en la economía... ¿Fue ni idea? Eso fue conmigo, fue conmigo. ¿Qué? Fue conmigo, no fue ni idea, fue conmigo. No, ¿Fue contigo? Acá, el año pasado. Ah, sí. Acá, bueno, entonces, como hay poca gente, no me insulta, me parece bárbaro. No, pero entonces, no, ¿cuál es el tema? Primero es un tema de signaling a la sociedad que educación, o sea, sin educación, vos podés tener estabilización macroeconómica, podés tener un montón de cosas, pero no vas a tener progreso y movilidad social, uno. Y además vas a llevar una mochila demográfica cada vez peor. Vas a ir a una desigualdad, básicamente, de ingresos. Vos podés tener, crecimiento económico, pero una desigualdad de ingresos. ¿Por qué? Porque vos esas cohortes de chicos se transforman en adultos y están cada vez peor. Entonces, a ver, yo lo que decía es que, y además el Ministerio de Educación de la Nación Argentina no tiene cartera, porque la educación es federal, es provincial. Entonces se debería transformar en un instituto enorme de innovación educativa,
que luego, entonces como en Uruguay, que bueno, es un país unitario, vos tenés el Instituto Ceibal, ¿sí? Entonces, el Instituto Ceibal, que Gala lo conoce bien, es impresionante porque es una política de Estado tanto del Frente Amplio como del partido gobernante de ahora. Y los uruguayos saben que no van a poder seguir progresando exportando solo carne. Tienen que tener un poco como el documental de Shimon Peres, ¿viste? Tienen que pensar como Israel. Cuando Israel pensó, ¿qué vamos a poder hacer en este desierto? Lo que tenemos en la cabeza. Y yo creo que y por eso dije, ¿no? Y además que esté ligado, esto no quiere decir un economicismo de la educación, quiere decir que esté, yo soy un humanista a pesar de ser economista y sabes, hemos hablado, o sea, creo que las ciencias blandas son muy importantes, pero digamos, lo que yo digo es que es tan importante y tan urgente una reforma educativa porque es la banca de inversión de un país. Entonces, pero como eso no se entiende, porque cambiar las cabezas es algo etéreo, no es como inaugurar autopistas, ¿viste? Que son necesarias. Así que nada, si querés te lo dejo ahí, pero por eso yo ligo mucho economía en el sentido de que se le dé la misma importancia, el mismo nivel al problema económico que tenemos y al problema educativo. Obviamente tenés los otros problemas de desarrollo humano, como también el CIPEC, ¿viste? Estudia todo eso a nivel macro muy bien, ¿no? Pero nada, no sé, podría hablar, nada. Gracias. Gala, una de las cosas, acá tenés el micrófono, una de las características importantes de CIPEC es que ustedes se muestran, siempre todo lo toman con evidencias. Las decisiones que toma CIPEC las toma a partir de evidencias. Muchas veces, por no decir siempre, las evidencias que toman en educación son malas notas del trabajo de quienes están a cargo de la educación. ¿Cómo las presentan? ¿Cómo las llevan adelante? ¿Cómo evitan que se pongan a la defensiva? Buena pregunta. Y creo que construye un poco sobre lo que venía diciendo Jerry, ¿no? Todas nuestras recomendaciones están hechas con evidencia y buscan mejorar las políticas públicas y por ende resaltan lo que es mejorable, ¿no? De esas políticas públicas. Pero creemos que ahí eso puede ser incluso virtuoso para quienes lo tienen que implementar por dos cosas. Lo primero es que siempre que planteamos una recomendación, hacemos un análisis muy detallado y fino de la factibilidad, del costeo, cuánto sale, quién lo tiene que hacer, etcétera, pero lo contrastamos con los retornos. No hacemos solo cuánto te sale, sino cuánto vuelve gracias a eso. Y en educación eso es fácil, porque como dice Jerry, es una inversión clarísima, clarísima, en particular en educación en primera infancia. Como decía, hay, por ejemplo, inversiones que te vuelven 1 a 17. Son cosas que son gigantes. Entonces, ahí hay mucho para mostrar. Y lo segundo es que cada vez que hacemos estas recomendaciones, no solo hacemos los números detrás, sino que hacemos un análisis más político, no solo político partidario, digamos, en el sentido más llano de la palabra, sino con todos los actores. Y bueno, el sindicato docente, ¿cómo se va a tomar esta propuesta? ¿Qué intereses va a haber afectados? ¿Cómo se pueden compensar? ¿Cómo se hace para que esta política sea políticamente redituable? Y eso lo analizamos y lo presentamos así con quienes conversamos. Y en esto también creemos que es mucho del encuadre y mucho de lo que venimos charlando de la relevancia que tiene la educación como un motor para el desarrollo. Creemos que la educación siempre tiene que ser el primer paso en una estrategia de desarrollo que nos debemos todavía hoy como país, y que la estabilidad macroeconómica sola, que ojalá la tengamos porque es una condición necesaria, no es una condición suficiente para alcanzar ese desarrollo. A eso hay que poner la educación seguro encima y probablemente otras cosas más, pero la educación es ineludible. Por eso también, por ejemplo, desde CIPEC venimos impulsando que la educación sea el punto número 1 de cualquier gran acuerdo nacional, como puede ser el Pacto de Mayo, y por eso creemos que tiene que haber una inversión sostenida y sobre todo estratégica en educación. Por supuesto que hay ineficiencias que se pueden mejorar y se pueden optimizar, y ahí es donde entra sobre todo la evidencia de dónde es posible apuntalar
los esfuerzos de financiamiento, de implementación que se hacen desde los distintos niveles de gobierno para que eso termine afectando la vida de las personas, ¿no? Para que eso pueda efectivamente transformar la realidad y que los chicos y chicas de nuestro país, que tenemos una deuda enorme con ellos, porque 6 de cada 10 chicos en Argentina viven y crecen en la pobreza. Entonces, de mínima, lo que deberíamos empezar es a preocuparnos por este problema y tratar de que su futuro sea mucho mejor que su presente. Buenísimo. Voy a... les hago así pueden ir interactuando. ¿O querías agregar algo? Ah, buenísimo. No, porque quiero hacerles otra pregunta. Los llevo... Sí, los voy llevando. Desde CIPEC y desde Bunge-Born, ustedes trabajan con provincias, con ministros. El año pasado hubo un recambio en todas las provincias. Alguno puede haber tenido una continuidad, pero el año pasado hubo año electoral, hubo un recambio en todos lados. En un momento me quedé pensando cuando dijiste con sindicatos, los sindicatos cambian menos que los gobiernos, pero a ustedes les toca entablar una relación, hacerla crecer esa relación, trabajar, proponer ideas y a los 4 años cambia el gobierno. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo hacen ustedes para sostener a lo largo del tiempo las políticas que ustedes quieren, los proyectos que ustedes quieren implementar cuando la política cambia? ¿Querés que te responda? Nosotros estamos presentes, la Fundación Bunge-Born, es una fundación, pues el grupo no existe más hace años, es autárquica, política, en fin. Trabajamos en las 24 provincias. Ahora, mi experiencia es que te sorprenderías de que yo veo con los cambios, yo por lo menos veo bastante más estabilidad en continuar con los proyectos, ¿viste? O sea, y como hace también el CIPEC, requiere una conversación, requiere estar presente, requiere estar en campo, ¿viste? Y yo creo, y obviamente, cuando tenés un bloqueo, nosotros hemos tenido bloqueos, sobre todo en el tema de salud digital, muchísimos bloqueos, pero de golpe lo desarmás, explicás bien lo que está pasando en la intervención de esas, por ejemplo, y en educación yo te diría que no tuvimos problemas en ninguna provincia, ni para hacer una evaluación de impacto con el proyecto Vector de matemáticas en la provincia de Entre Ríos, que firmamos con Bordet, después se siguió. No tuvimos problemas en la provincia de Mendoza, que tenemos el proyecto de evaluación de impacto con el Domo Cósmico, que es un juego de patio para escuelas rurales que está probado que la tasa de retorno del momento del juego también es importante. Tenés los problemas típicos, pero básicamente con buena voluntad, con buena retórica, se resuelven, ¿no? Es decir, y en nuestro caso, nosotros por el momento financiamos eso. No es que firmamos convenios de cooperación técnica en el sentido que hay recursos de la provincia. Entonces eso obviamente te facilita un poco, ¿no? la cosa, pero yo te diría que a mí me gusta estar en campo, porque en campo es donde se me ocurren las ideas, no en mi oficina, ¿no? Entonces me ocurren otras ideas, voy muchísimo, acá saben mis colegas que estoy todo el tiempo en las provincias, porque me encanta, ¿no? Y este trabajo me hizo conocer otra vez mi país, ¿no? Viví mucho tiempo fuera y demás. Entonces, volviendo al tema, yo creo que es difícil en el sentido a veces burocrático, ¿no? Más burocrático que político. Y además, a ver, no hay tanto recambio de colores. O sea, que el lugar donde más nos dificultó, y le doy a Gala ahora el micrófono, más difícil fue hacer pie con ambos colores partidarios, tanto, digamos, el peronismo como Juntos por el Cambio, fue la provincia de Buenos Aires. Ellos estaban más celosos que entremos con alguna intervención novedosa, ¿no? Como que te decían el funcionario, yo sé más, ¿viste? Bueno, si vos sabés más, está bien, ¿viste? Y con respecto a los sindicatos, a ver, la fundación hace lo que se llama de manera cariñosa una guerra de guerrillas. No enfrenta a los sindicatos directamente, vas por el costado, porque el proyecto Fenomenautas es voluntario y luego, que son 500 módulos, 600 módulos de ciencias naturales con laboratorios virtuales, lo empiezan a adoptar
las provincias y pararle puntaje básicamente a los maestros, maestras, va del primer, o sea, de la primaria hasta la entrada a la universidad, es con Expedición Ciencia que lo hacemos. Entonces, digamos, nosotros lo que hacemos es, somos más o menos, no nos enfrentamos a la currícula académica, ¿entendés? Entonces, cuando el comisario político no está en el aula, bueno, esa maestra que tomó una clase excepcional, viste, de química o demás, da básicamente lo que sea en Fenomenauta, pero está dentro de la misma currícula. Entonces nosotros hacemos microintervenciones que es una especie de, a ver, nuestra idea es hacer metástasis positivas, ¿entendés? Esa es la estrategia de la Fundación, porque aparte bueno, la Fundación no puede escalar. El escalamiento de esto a un cambio rotundo es la responsabilidad de alguna provincia, de algún gobierno, no nuestra. Bueno, en CIPEC, todo este trabajo que hacemos, que contabas un ratito, de la investigación, de hacer la recomendación, de aterrizarla, etcétera, no queda ahí. Siempre tratamos de acompañar, por lo menos en los inicios de su implementación, trabajando codo a codo con los gobiernos. Y por eso, desde que se fundó CIPEC hace 24 años, trabajamos en más de 1.200 proyectos con gobiernos de todo el espectro político partidario y todos los niveles. Nuestro objetivo no es que eso dure para siempre, ¿no? El mundo ideal para CIPEC es que CIPEC no sea necesario, ¿no? Es el típico objetivo que tienen todas las organizaciones, ¿no? Sí. Llegar en el momento en el que ya se hagan superfluas. Las políticas son todas perfectas, entonces no hay nada que podamos sumar. Todavía estamos lejos de eso, entonces seguimos contribuyendo. Entonces acompañamos los primeros pasos de la implementación tratando de dejar las capacidades instaladas. En muchos casos ese acompañamiento se da un cambio de gestión. Nunca nos ha pasado que se ha interrumpido un proyecto, siempre se le ve la utilidad y como están basados en evidencia y son políticas como de bastante consenso y tienen este trabajo también de hilado político previo en el que siempre la oposición es parte de este trabajo de generación, de co-creación, le llamamos nosotros. Por lo general eso va bien y tiende a funcionar. Nos ha pasado ahora con este último cambio de gobierno. Hay 15 gobernadores nuevos en el país. Estamos en contacto con todos ellos y seguimos trabajando con todos ellos. Y ahora ya nos pasa algo también ya virtuoso, después de tantos años de trabajar, que en educación, por ejemplo, muchos de los nuevos ministros provinciales eran viejos socios de CIPEC en otros roles. Entonces, como son las mismas personas que van cambiando de un municipio a la provincia, o de la provincia a la nación, o dentro de la provincia de legisladores a ministros, ya hay un tejido también institucional detrás. Les hago la última pregunta, les agradezco el tiempo que nos dieron en el auditorio de TICMAS. Si uno piensa 2024 iba a decir 2028, me parece que 2028 que nos queda lejísimos. Si uno piensa en el corto y mediano plazo, ¿a dónde habría que apuntar hoy o a dónde esperan ustedes apuntar con sus proyectos a ese perfil o esa característica que hay que mejorar con urgencia en la educación? Bueno, a ver, yo creo que la tecnología, como digo, yo no soy un tecnólogo, ¿sí? Digamos, pero yo creo que el tema de la tecnología y el tema de entrenar el capital humano de los que forman las cabezas y el tema de, viste que se dice que la Argentina tiene un porcentaje, o el 6%, viste, del PBI tiene que estar destinado, el presupuesto, el 6% del PBI, sí. Del PBI, claro, a ver, hay una manera de pensar diferente la educación. Yo creo que si vos pensás que el tema de que sea inclusivo y además atender, o sea, la accesibilidad, la parte inclusiva y la calidad con la misma forma de pensar, no te van a alcanzar los recursos, porque hay un trade-off. O sea, si básicamente la escuela es algo de contención, vos sacrificás un poco la calidad, porque no tenés recursos. Entonces yo creo que la tecnología te hace un bridge en que te puede resolver eso. Ahora hay que pensarlo de manera sistémica. Para eso te digo, por eso, para eso vos tenés que tener una política de Estado, como la tiene el Uruguay, en donde vos tenés que tener
O sea, la Fundación Bungeborg no tendría que estar haciendo estas innovaciones. O sea, no tendría. Siempre habría una cooperación como el CIPEC, además porque siempre estás tapado por la coyuntura. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación tiene la gran oportunidad. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Regula las universidades, ¿viste? Es una cosa ridícula. ¿Viste? Entonces, dale una cartera, dale la posibilidad de la innovación, que trabajemos con Think and Do Tanks, que es el CIPEC y la Fundación Bungeborg de manera mancomunada. Y eso es urgente. O sea, a ver, y termino con esto y le paso a Gala. Yo estudié mucho el tema porque enseño Historia Económica Argentina / Economía Política Argentina y doy todo el capítulo de Capital Humano y la Revolución Sarmientina. Cuando Sarmiento empieza básicamente a pensar el tema de la escuela pública y demás, para que la Argentina llegue al 60% de la población alfabetizada, pasan 60 años. O sea que si vos no empezás ya, o sea, cada minuto que estamos acá, que se pierden y que no se plantea en un lugar de manera seria esto, que no se hace un benchmark, y aparte con la tecnología vos tenés, y termino, tenés la capacidad de leapfrogging. Leapfrogging significa saltar directamente a la frontera tecnológica, ¿correcto? Y es verdad que ahí vas a tener problemas de sindicatos, del capital humano y demás, pero yo estoy también a favor de que la formación de una maestra y un maestro, lo que pasa es que también vos no podés tener maestras y maestros que estén proletarizados desde el punto de vista salarial, porque si están proletarizados, ¿cómo le van a transmitir a la niña y al niño una idea de optimismo hacia el futuro? Es imposible si ellos mismos no pueden llegar a fin de mes. O sea, vos tenés que básicamente pensarlo de manera integrada, ¿viste? Pero lo tenés que pensar ahora. Yo no sé, supongo que lo estarán pensando, pero digamos, nada, digo que es realmente muy posible, es mucho más barato y es posible hacer una reforma educativa en menos tiempo, esto por lo menos, en menos tiempo de lo que se supone. Nada, ahí termino porque da para otra. Gracias. 2028, parece ciencia ficción, ¿no? Sí, no sé qué va a pasar la semana que viene, pero si hubiese que poner una prioridad, para mí sería que nos pongamos de acuerdo y que la dirigencia en particular fije un rumbo donde la base sea un consenso en torno a la necesidad de priorizar la educación y la necesidad de priorizar la educación en particular en lo que es aprendizajes y lo que es terminalidad. Hoy no puede ser que sigamos enseñando como se enseñaba hace 50 años en un mundo donde cambió totalmente cómo se procesa la información, cómo se necesitan habilidades muy distintas para tener una vida exitosa, no solo para el mercado de trabajo, para la ciudadanía, para la conformación de una familia, para lo que se te ocurra, y la escuela está muy rezagada respecto de esas innovaciones. Eso hace a los aprendizajes que sean útiles en una clave concreta y que la terminalidad refleje esa utilidad en los aprendizajes y que nos pongamos de acuerdo en que sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Gala Díaz Langou de CIPEC y Gerardo de la Paulera de la Fundación Bungeborg, gracias a los dos por haber estado en el auditorio de TICMAS. Muchas gracias.